Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otro vlog y es que estamos ahora mismo en Princeton, en New Jersey, y nos vamos a ir luego a Filadelfia y a Washington DC. Así que bueno, voy a compartir con vosotras este fin de semana, este pequeño road trip, y lo hemos hecho con la misma agencia que hicimos el de Niagara Falls, así que todo estará abajo en la cajita de información para que podáis clicar y verlo todo por si vivís aquí en el East Coast y queréis hacerlo. Así que nada, ahora mismo estamos en Princeton y dentro vídeo. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dancing. Hola, bueno, pues acabamos de volver al autobús. Para esto me ha encantado, ojalá pudiera estudiar allí, pero bueno, es súper caro, así que no hay manera de que podamos hacerlo. Y bueno, que nos los he presentado, he venido hoy con Kasia de Polonia. Hola, me llamo Kasia. Y Ana de Alemania. Bueno, de camino al autobús nos hemos encontrado con las Girl Scouts. Esto es lo típico de Estados Unidos, las niñas que preparan cookies y demás. Y bueno, me he comprado estos cookies de aquí que me encantan. Son de s'mores, que si no sabéis es como cracker con marshmallow y chocolate por encima, o sea, con nubes y chocolate. Y eso siempre las había visto, o sea, las he visto como 3 o 4 veces y nunca había podido comprar nada. Y bueno, solo eran $4 y viene todo el paquete y las niñas eran súper monas y todo. Así que bueno, ahora me siento bien. Y nada, estamos de camino a Filadelfia. Y allí vamos a ver un par de cositas antes de irnos a la Amish Country, whatever, que es en plan la cultura Amish para verla. Así que nada, ahí os espero. Hasta ahora. Bueno, acabamos de llegar a Filadelfia y está bastante bien, la verdad. No hemos visto nada todavía, o sea, solo el edificio está atrás, que luego lo pondré en el vídeo que haga de Filadelfia. Y nada, vamos a estar aquí, luego nos vamos a ver la cultura Amish o una población Amish. Así que nada, hemos parado simplemente una horita y algo para comer. Vamos a coger algo aquí y os espero en el sitio Amish, ¿vale? Un besito. Hola a todos, bueno, acabamos de terminar esto de la granja Amish, hemos visto cómo viven, hemos visto su cultura y la verdad que ha sido súper interesante. Yo en Minnesota tuve la oportunidad de conocer a una chica que era Amish, pero era muy distinto a lo que nos ha explicado. Yo creo que ella vivía en una familia que era más moderna de todo lo que nos han contado hoy, porque la verdad que nos han contado pues la teoría básica, ¿no?, de cómo viven la mayoría, pero bueno, yo creo que se ha modernizado últimamente y que ya no es tanto como o tan anticuado como lo era antes. Y bueno, lo que estamos comentando ahora mismo con Ana y Kasia, que están aquí.
mirando las cabras. Pues estamos comentando que es muy triste su cultura porque básicamente viven para morir. Nos han dicho que la finalidad de su vida es simplemente prepararse para morir, para poder ir con Dios y vivir su segunda vida con Él o algo así, para juntarse con Él, digamos. Entonces, pues bueno, nos ha parecido un poquito triste por eso, pero nos ha gustado mucho, creo, right? Girls, did you like it? Yes. Yeah, it's really interesting. I was saying that it's like sad that they only live. Oh, to that's die. true. No, they don't have any cell phones, computers, nothing. So I don't know. I wouldn't like to live here. Así que nada, bueno, ahora supongo que iremos a cenar algo. Y nada, os espero mañana o en el hotel, no lo sé aún, pero bueno, os espero hasta luego.